Un encuentro con la palabra, unos minutos de reflexión y entendimiento bíblico. Bienvenido. Muchos no se han dado cuenta el grandísimo problema que son las riquezas, el asunto económico, especialmente en aquellos que son hijos del Señor. En Lucas 18:24, yo leo lo siguiente: cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y el verso 25, porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Porque la riqueza, cuando nosotros la tenemos, cuando abundamos, la riqueza está permeando poco a poco nuestra conciencia. Es decir, que todos los que el Señor en alguna medida nos ha prosperado, mucho, poco, como sea, pero empezamos a hacer uso de finanzas bastante aceptables, empezamos a tener un gran conflicto, que esas riquezas en nuestras manos son como una brasa, son como un cuchillo muy afilado al cual hay que usar de manera adecuada para que no nos corte. Debemos de tener el cuidado respectivo para no dañarnos con él. Y la riqueza es igual en el creyente. Aquel que no sabe manejar sus finanzas, aquel que no sabe tener las riquezas, la prosperidad que Dios mismo le puede estar propiciando, con eso mismo se puede ahorcar, se puede morir espiritualmente y todavía tener seguramente una negación de entrar al reino venidero. Estamos conscientes de que no todos los creyentes heredarán el reino venidero. La vida eterna, seguramente todo aquel que cree en Jesús la tendrá. Pero tener entrada para reinar con Cristo en la era venidera, eso es de los vencedores. Y el que no sabe lidiar con la riqueza, seguramente cuando tenga que confrontarse ante el tribunal del Señor, no será aprobado por él. Por eso es necesario que nosotros le prestemos tanta atención a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la riqueza va conformando al ser humano hasta volverlo rico. Si usted se da cuenta, en el verso 24, dice: cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es decir, ya de por sí, tener abundancia económica es algo que nosotros debemos de ser cuidadosos de saber cómo lo manejamos. ¿Por qué? Porque la riqueza no nos la da el Señor para enorgullecernos, para creernos, para sentirnos seguros, ni nada por el estilo. El Señor nos da la riqueza para hacer uso de ella. Si nosotros no sabemos eso, la riqueza, lejos de eso, nos va conformando. Y el que tiene riqueza, se le vuelve conflictivo el poder entrar un día al reino de los cielos. Ahora, note usted que la Biblia no dijo el Señor que era imposible, solo digo que era muy difícil para el que tenía riqueza, porque la riqueza poco a poco va conformando al ser humano. Pero en el verso 25 dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Es decir, imposible. Entonces, muy difícil para el que tiene riqueza y no sabe manejarla, imposible para el que teniendo riqueza se dejó conformar, se dejó configurar por la riqueza misma y se convirtió en rico. Ese seguramente no entra en el reino de Dios. Yo espero que usted me entienda la diferencia entre tener riqueza, que ya es un problema, y el ser rico, que es la configuración que la riqueza hace en nuestro corazón. Entonces, cuando hay riqueza, el corazón del hombre es tentado a cambiar
y dejar la sencillez, la necesidad espiritual y la humildad ante su Dios. Honestamente, cuán difícil se nos vuelve a cualquiera que ha visto prosperidad el estar quebrado delante de Dios, el reconocer su necesidad, el humillarse delante de Dios. Normalmente se va perdiendo. Entre más abundancia, entre más economía, entre mejor posición económica va teniendo usted, más y más se va haciendo difícil el mantener la sencillez, la humildad, la pobreza espiritual que se requiere para estar delante de nuestro Dios. De manera que cuando la riqueza va conformando al ser humano, lo va volviendo rico. Es decir, el problema de la riqueza misma se hace parte de nosotros y nosotros nos convertimos en ricos. ¿Quién es un rico? Es aquel que se ha dejado seducir completamente por su riqueza. Algunos todavía, los peores ricos que yo he encontrado en mi vida, son los que se han dejado seducir por la riqueza que no es de ellos. O sea, por la riqueza que no tienen, pero que al final de cuentas la han deseado tanto, la han ambicionado tanto, que esa riqueza que no la tienen en sus manos, de todos modos los ha configurado y los ha convertido en ricos. Y el Señor dijo, es imposible. Eso fue lo que quiso dar a entender el Señor en el versículo 25. Es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Así que podemos concluir este pequeño pensamiento diciendo, teniendo riqueza, es muy difícil entrar en el reino. Óigalo, es muy difícil entrar. Siendo rico, es imposible. Dios nos permita utilizar las riquezas para bendecir. Dios nos permita ser astutos como los impíos, porque el Señor pone un ejemplo de un de un mayordomo que cuando antes de que lo despidan, él hace de todo para que con la riqueza que tiene a la mano, él pueda encontrar mejor futuro para su vida. Y el Señor elogia a ese mayordomo infiel, no por su infidelidad, sino por la astucia que tiene de que con las riquezas que tenía a su disposición, fraguó su futuro. Y nosotros, con lo que Dios nos ha dado, no pensamos que lo que Dios nos ha dado es un medio para el cual encontrar gracia delante del Señor, y en lugar de ello terminamos siendo configurados por la riqueza que está influenciada por el diablo, y nosotros terminamos siendo reprobados por el Señor. Dios nos auxilie y nos ayude para tener una actitud y una restauración y liberación en cuanto a las finanzas. Dios les bendiga.